Volvemos al diálogo abierto por TV Perú ahora, Maite, para conocer toda esta situación que enfrenta la fiscal, sus ex asesores y también su relación con parlamentarios. Exactamente, y por eso estamos, como habíamos anunciado, con el parlamentario Darwin Espinosa. Exacto, justamente. Buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos a ver entonces hablando de la participación de Jaime Villanueva, que es el hombre hiperactivo, podríamos decir, de la fiscal de la Nación, su asistencia tanto de él como del coordinador parlamentario hacia el Congreso. En su caso, ¿también sostuvo entrevistas con él, congresista, o con ellos, congresista? No, en ninguna oportunidad. Lo que he manifestado a los diferentes medios de comunicación es que me enteré en diferentes oportunidades que el señor quería reunirse conmigo, sobre todo, ¿no? Y que quería buscar un enlace, digamos, más efectivo para poder concretizar esa reunión, a la cual yo me negué desde un inicio. ¿Y por qué se negó? Porque sentía que era parte de la coacción del cual he sido víctima desde hace ya 2 años y que ellos querían concretizar lo que habían armado desde un inicio, que era pues presionar a algunos congresistas para que podamos votar a su conveniencia. Pero quizás presionarlo porque usted tiene procesos en el Ministerio Público en la actualidad. Pero por supuesto, esa era la presión o esa era la motivación, creo yo, al cual nos han aperturado procesos, no solamente a mí, no solamente a los 6 congresistas de Acción Popular, sino a los más de 40 congresistas de todo el Congreso. ¿Por qué crees que se le aperturó una denuncia penal o fiscal a más de 40 congresistas y luego, sorpresivamente, una semana antes de verse la votación en contra de la señora Soraya Ábalos, absuelven a través de una resolución a más de 20? ¿Casualidades? No lo creo. Yo no dudo de la inocencia de mis colegas, pero creo que el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, ha estado utilizando adrede el poder y coaccionar a los congresistas para que puedan, digamos, votar de su forma, para favorecerlo más que nada. Entonces, ¿cuál es la valoración que usted tiene de la gestión de la fiscal Benavides? De la gestión, bueno, ella ha venido investigando. Hace 2 años, por ejemplo, en mi caso, nos han aperturado investigación, pero hasta ahora no hay absolutamente nada concreto. Lo curioso es que cuando se dio la acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y un día antes en que se vote ese informe, la señora fiscal de la Nación actual decidió excluir a 2 congresistas sin mayor razón de una acusación constitucional y presentar un día antes de nuestra votación. ¿Cuál es la motivación? ¿Alguna coordinación con la SAC? ¿O ha querido amedrentarnos para poder, digamos, tenernos como aliados desde el Congreso? ¿Usted siente entonces que sí existió una presión directa de la fiscal Benavides sobre parlamentarios que tenían o que tienen procesos? Lo que pasa es que ha sido muy ligero, creo yo, en aperturar investigaciones a muchos congresistas, solamente porque una persona decía una u otra cosa y luego nos enteramos de que esa persona no había presentado esa denuncia. O sea, apareció una denuncia fantasma y sin la corroboración de que la denunciante había realizado esta gestión, se apertura, se allanan oficinas, se allanan domicilios y obviamente para congresistas sin experiencia política, me refiero en gestión pública, la mayoría sin experiencia política porque quizás muchos de ellos no han participado en estos partidos políticos, obviamente lo van a amedrentar. ¿O usted cree que si mañana llegan a las 4 de la mañana a romperle las cerraduras no van a amedrentar a usted o a su familia? Yo creo que a todos, ¿no? Y yo creo que ha sido el modus operandi de esta gente que hoy día están siendo investigados para poder presionar y coaccionar a los congresistas. Pero en concreto hemos tenido ahora a un abogado penalista, el doctor Lamas Pucio, y hablamos de los elementos que concretamente le involucran a la fiscal. Y hasta el momento, por ejemplo, no hay un audio de ella. Entonces, es un poco difícil lo que usted dice, ¿no? Entender que hay una presión. ¿Cómo se prueba esa presión entonces directamente? ¿Cómo se involucra a la señora Benavides en lo que usted indica? ¿En realidad usted espera un audio de la fiscal de la Nación?
si en el mismo texto el señor Villanueva afirma y dice, así como se lo dijo personalmente, yo tengo la autorización, es decir, ya había habido una coordinación, ya le había dado la potestad de representarla ante los congresistas. Lo mismo, el mismo chat dice que la señora fiscal de la Nación en persona había autorizado al señor Villanueva para que haga estas gestiones. Así que no seamos tan ingenuos en esperar algún audio de la fiscal de la Nación, porque obviamente tenía operadores en el Congreso para que puedan hacer el trabajo por ella, ¿no? Entonces, ¿usted cree que con lo que hay hoy día tendría que, de alguna manera, juzgarse a la fiscal, aun cuando, como nos han explicado aquí, no están completamente validados los medios de prueba? O sea, la forma en que están esos chats, incluso justamente, o sea, los audios no son, digamos, elementos categóricos como para empezar una investigación y obviamente juzgar. ¿Usted cree que con lo que hay ya debería juzgarse a la fiscal? Yo no sé si se debe juzgar, yo creo que se debe investigar. ¿O usted cree que porque lo que dijo Karelyn López simplemente y dio algunos nombres ya fue suficiente para investigarnos? Ahora, a nosotros se nos acusa de que hemos supuestamente negociado con el gobierno del señor Pedro Castillo a beneficio propio. Y a la señora fiscal de la Nación se le está acusando exactamente de lo mismo, haber negociado votos a beneficio propio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿De que ella es de derecha y yo no soy de derecha? ¿O cuál es la diferencia entre ella y lo que se le acusa a ella y de lo que se me acusa a mí? Ahora, ¿usted va a alentar la investigación en la Comisión de Fiscalización, que se constituye en grupo investigador con prerrogativas para justamente investigar las denuncias que involucran a la fiscal? Pero por supuesto, yo creo que todo debe ser investigado y quienes tengan más pruebas deben sacarlas para que se pueda conocer en realidad qué es lo que ha estado sucediendo y cómo se ha estado mercantilizando los votos de los congresistas, pero no a favor de alguien, sino en contra de alguien para perjudicar a una persona o sacarla de camino como, digamos, como cualquier piedra, ¿no? Ahora, hablar de mercantilizar es un término grave, porque por lo general mercantilizar es una cosa a cambio de otra y hasta con dinero. ¿Qué es lo que usted sabe realmente de cómo el entorno de la fiscal no solo conversaba, sino llegaba a acuerdos para, como lo ha señalado usted, a cambio de votos y a cambio de perjudicar a otros? Si a mí me vienen a ofrecer que me van a ayudar en mis casos fiscales, a cambio de que yo vote en contra de la señora Zoraida Ábalos, ¿no es acaso mercantilizar un voto? Y eso es lo que ha sucedido conmigo. Varias personas, en nombre del coordinador de fiscalía, en nombre de la misma fiscal, han venido y han hablado conmigo, ¿no? Pero me han ofrecido eso y yo no he aceptado. Y le ofrecieron para justamente sancionar a Zoraida Ábalos. Correcto, y también a la Junta Nacional de Justicia. Eso es mercantilizar, por eso es que lo digo. O sea, por eso se ha dilatado la sesión en la que se va a votar el informe final de la Comisión de Justicia sobre la Junta Nacional, porque no se tienen los votos, no han podido, como usted dice, mercantilizar y obtener mayor número de los votos necesarios, que son 87 para justamente retirar a sus puestos a los miembros de la Junta. ¿No recuerda que pasó lo mismo con la Junta, con la señora Zoraida Ábalos, que se postergaba una y otra vez la votación? Es exactamente lo mismo. O sea, usted indica no se tenían los votos y se postergaba la elección para poder, digamos, ir consiguiéndolo. A medida de que la forma, ellos solamente lo saben. ¿Y de todas las bancadas están comprometidos? Eso tendría que, digamos, determinarse a través de las investigaciones. Pero usted sabe, ¿no? Si Eso lo va a determinar seguramente las investigaciones. Yo no puedo adelantar, ni decir, ni acusar, porque digamos que ya las cosas van a salir por su propio peso, así que ha acontecido algo irregular. Entonces, ¿habría una causalidad entre lo que usted indica, estas conversaciones o estas, como usted llama, presiones y la conducta que se ha dado últimamente en el Congreso? Yo creo que hay motivos suficientes como para que se inicie una investigación y esta no sea, digamos, abandonada y tampoco que sea pues blindado por sus amigos o aliados en el Congreso. Yo creo que se debe transparentar todo para que se sepa la verdad. Y como parte de esta transparencia... Y no solamente en ese caso, yo creo que en todos los casos se debería de saber la verdad. Y como parte de transparentar estos casos, ¿usted estaría dispuesto a
presentarse en la Comisión de Fiscalización y decir, sí, a mí me buscaron, me querían, digamos, buscar mi voto a cambio de tener que tomar una decisión contraria a mi opción, pero que favorezca a la fiscal? ¿Usted se presentaría ante la comisión y daría, no sé si en sesión pública o reservada, esta información? Si yo soy citado, no tengo ningún problema en ser, digamos, en acudir a la citación de la Comisión de Fiscalización o cualquier otra comisión que pueda investigar este caso. Ajá. Claro, obviamente va a ser su dicho. Bueno, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros y obviamente escuchar su manifestación. Hay que ver, como dice usted, la investigación, pero en verdad todo está todavía en una etapa, Ricardo, muy iniciaria, ¿no? Acá hay que también, como ha dicho el doctor Lamas Pucio, tener ponderación porque todos están de alguna manera medio implicados. Esto está muy complicado. Bien, sí. Agradecemos al congresista Espinosa que estaba con nosotros entonces. Muchísimas gracias por este contacto desde el Parlamento, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, y al volver hablaremos de seguridad informática. Así es, en el Día Internacional de la Seguridad Informática justamente. Así es, así que no se vayan, vamos a dar algunos tips al respecto en Diálogo Abierto.